Estamos de regreso en nuestro siguiente segmento. Esta es nuestra segunda edición del programa Mentes de Negocios, en donde buscamos entregar y trasladar las claves para el éxito empresarial, tanto para los negocios en general como para las empresas familiares. El tema de hoy ha sido mercados inteligentes, adaptarse o desaparecer. Suena un poco duro, pero tristemente a ese nivel de velocidad y a ese nivel de demanda ha llegado la industria y especialmente el comercio. Hemos estado hablando de inteligencia artificial, tiendas en línea, criptomonedas, y cuando hablamos de estos temas y nos enfocamos en la empresa familiar, y aquí vamos a hablar de tanto la nueva empresa familiar que efectivamente están haciendo con esta tecnología, con esta innovación, pero también estamos hablando de la empresa familiar tradicional, aquella que nació hace 12, 18, 20, 32 años. No olvidemos que la empresa familiar más antigua en el mundo, que sigue vigente y operando, está en China, tiene 1500 años y está siendo administrada por la generación número 42. O sea, sí es posible mantenerse vivo y no tanto como adaptarse o desaparecer, pero sí han adaptado a través de las nuevas generaciones. Hoy, para hablar sobre este tema, y vamos a hablar del tema de cómo las empresas pueden lograr una sucesión efectiva de generación, de la nueva generación exitosa. Vamos a hablar con una persona, una profesional que ha sido expuesta a muchas empresas, muchos casos, proyectos, clientes que presentan esta necesidad de poder trabajar, prepararse, estructurarse para pasar a la siguiente generación. Como lo ofrecimos en la edición anterior y que le invitamos y gracias a Dios aceptó, tenemos con nosotros nuevamente a Katy Romero, que es licenciada, es una abogada con estudios y preparación en el área de tributación, empresa familiar, derecho empresarial. Su pasión es la asesoría de la empresa familiar, lo vimos en el último programa, la forma en que ella trabaja con empresas y los ayuda a desarrollarse. Es líder de la empresa, de su bufete Bex Legal. Así que Katy, nuevamente bienvenida, gracias por aceptar la invitación nuevamente. Gracias, Juan Fernando. Sí, como te comentaba en la entrevista pasada, soy una apasionada porque las empresas familiares trasciendan de una generación a otra y estoy convencida que esto se logra con una correcta profesionalización de esas empresas familiares para que logren trascender, porque estadísticamente no nos favorece, las empresas familiares no nos favorece esa transición, pero si logramos acuerdos y consensos claros, la transición se puede lograr. Tú mencionabas en el programa anterior que existe una tendencia, y ese es un estudio norteamericano en realidad que se hizo, de que solamente el 30% de las empresas familiares logran sobrevivir, voy a usar la palabra, al proceso de transición, que también hablamos de que era un proceso, no es un evento. La transición generacional, tú lo explicaste muy bien en el último programa, de que no es un evento, no es un documento, ni una decisión, sino que es realmente un proceso, una preparación y eventualmente se logra exitosamente. A lo que mencionabas, decías que el 30% no era el único que trascendía. Tomando ese dato con las empresas en Guatemala, que en el 2021, 2022, habían inscritas 219,000 empresas familiares en Guatemala, ¿verdad? Nos asustamos por el número. Brasil tiene 16 millones de empresas familiares y con mucho orgullo ellos se presentan como empresas familiares. El siguiente dato que diste fue que el 10% es el único que sobrevive a la tercera y a la cuarta. Te traigo un dato que seguramente lo sabías. Solamente el 2% sobrevive de la tercera a la cuarta. Imagínate eso. De 219,000 empresas, 2% logran sobrevivir a una cuarta generación, ¿verdad? Estamos hablando de 80 años, ¿verdad? Y lo mencioné hace un poco, sí se puede. Una empresa china de 1500 años de edad, siendo administrada por la empresa número 42. Así que vamos a hablar de esos elementos de cómo lograrlo. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a entrar de una vez en las preguntas. Y hablaba de tu experiencia, y tal vez voy a apelar a tu experiencia. Para ti, ¿cuáles han sido los factores claves que has visto en las transiciones familiares exitosas en las cuales tú has participado como profesional? Gracias por la pregunta. Considero que hay 3 elementos en estos casos. Una es la planificación, segundo es la comunicación y tercero la profesionalización. Y te voy a contar un poquito más de este tema. Primero, la planificación, como hablamos en la entrevista pasada, y gracias nuevamente por la invitación.
esto no es un evento, sino es un proceso. Aquellas empresas familiares que logran planificar correctamente esta transición tienen mayor probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque si es un evento abrupto que tomamos en una situación de crisis, probablemente las decisiones no van a ser las más acertadas. El proceso de comunicación, muchas veces el tener secretividad entre los miembros de la familia da una sensación de desconfianza, da una sensación en donde hay elementos que no están siendo correctamente comunicados, y esto también perjudica muchísimo el tema de la transición. Y el tema de la profesionalización. ¿Recuerdas, Juan Fernando, que hablamos de la importancia de la meritocracia? Sí. De que una empresa familiar que trasciende es aquella que da relevancia a los méritos y no únicamente al apellido. Crear una empresa familiar profesional implica esta creación de roles, esta creación de perfiles y esta creación de metodologías y métodos estructurados correctamente para que aquellas personas que tengan la mayor capacidad sean las que tomen los roles principales. No necesariamente va a ser la familia. Correcto, sí, me encanta y lo bueno es cabalmente, y por eso la invitación, y nuevamente gracias que la aceptaste, de cómo ir construyendo en este conocimiento con nuestra audiencia. A mí me enriquece mucho platicar contigo, hemos tenido pláticas muy largas y muy interesantes, los dos apasionados por el mismo tema, ayudar a empresas familiares a progresar, a salir adelante, porque lo dijiste claramente, tú dijiste la planificación es un proceso necesario. Nosotros siempre hemos dicho que el proceso de transición generacional no se da en el evento, como tú nos lo explicaste, estamos de acuerdo contigo, pero sí lo vemos, aun cuando para los empresarios no es lógico. Les digo, comiencen con una cultura de planificación, de trascendencia, de legado. Es más, voy a decir algo que tal vez algunos nos tengan hasta molestar. Comienza tu negocio estructurándolo como si lo vas a vender, porque ese es un camino. Claro. Hay empresarios en serie, exitosos, que arman sus empresas, crean sus negocios y una vez los suben a otro nivel, los ponen a la venta y los venden exitosamente, ¿verdad? O en Estados Unidos los accionan y ponen las acciones como una oferta pública. Pero con ese pensamiento, entender de que en algún momento la transición generacional no es que les vaya a suceder, les va a suceder. O sea, no es que, yo creo que no, les va a suceder en algún momento u otro. Entonces, lo que tú decías, la planificación es uno de ellos, la comunicación es la otra. Y la última es muy interesante cuando hablabas claramente de ese respeto de tener claro quién va a liderar la empresa y prepararlo para hacerlo, ¿verdad? Y no tiene que ser alguien con el mismo apellido. Ya lo tenemos un poquito ya desarrollado. Ok. ¿Cómo dirías tú que es entonces cómo se construyen estos acuerdos con... A ver, esta es la pregunta capciosa. Una cosa es hacer un acuerdo escrito, otro es que se respete. Tú mencionaste algo que es clave en toda empresa familiar, los conflictos. Las empresas familiares tienen una reunión ejecutiva en donde se deciden situaciones que van a ser beneficiosas y de apoyo a la empresa, y algunos miembros de la familia que están trabajando interno no van a estar de acuerdo con la decisión, ¿verdad? El gerente o el director encargado de que se lleve a cabo, que puede ser una persona no familiar, está feliz de la decisión que se toma en la mesa. Pero no ha sucedido, y te pregunto a ti, que esa decisión se la llevan a la mesa del cumpleaños de la abuelita en la tarde o el fin de semana, y ahí terminan de alegar los miembros de la familia y regresa el lunes diciendo, se cambió de opinión. Entonces, ¿cuál es el sentimiento que tienen los ejecutivos ante esa parte donde no pueden ellos hacer mucha injerencia en que se tome la decisión correcta, porque siempre va a ser la familia que lo tome? Entonces, regreso a la pregunta, ¿cómo construyes acuerdos que son respetados para que logren hacer esa transición en el futuro? Sí, creo que es un elemento demasiado importante el que preguntas, porque normalmente los acuerdos que se respetan son aquellos acuerdos en donde ha existido un involucramiento de las partes. Número uno, no han sido impuestos, sino que han sido consensuados. Si a ti te imponen un acuerdo, si a ti te imponen algo, es probable que no lo respetes, pero si tú llegas al consenso derivado de discusiones abiertas que tú tienes como parte de la familia, que tú respetes esto va a ser mucho más probable. Entonces, como comentábamos en la entrevista pasada, la importancia de no desincentivar a aquellos empleados clave a poder crecer dentro de la empresa, y que sea por el mérito que han hecho y no por el apellido, que se presuma que solo por tener el apellido va a llegar a un puesto. ¿Cómo vamos a lograr esto? A través de este mecanismo valiosísimo que se llama protocolo familiar. ¿Por qué es tan valioso? Porque el protocolo familiar es un proceso vivo.
y no busca el resultado escrito, aunque eso es el resultado final, sino que busca estos elementos de negociación y acuerdos que se van logrando. Y dentro de ese protocolo familiar se va a hablar de la incorporación de los miembros de la familia y se va a establecer cuándo estos miembros de la familia sí pueden optar a cargos y cuándo tenemos que tener preeminencia sobre otros miembros que no son miembros de la familia. Y tú hablabas de una cuestión que me llama tremendamente la atención, y es la diferencia en la cultura occidental y anglosajona, digámoslo así, y la diferencia con nuestra cultura latina en cuanto a las empresas familiares. La cultura latina tiene una cultura de querer trascender de generación en generación esa empresa familiar. En cambio, los anglosajones, esta cultura estadounidense, específicamente lo que busca es crear empresas exitosas para la venta. Son completamente visiones distintas, pero sí me llama mucho la atención porque si tú creas una empresa lo suficientemente valiosa como para poder ser dada en venta, va a ser mucho más efectiva para poder trascender entre las generaciones de esa familia. Fíjate que en ese tema, y profundizando en lo que tú estás diciendo, nosotros en el Instituto de Negocios y Empresas Familiares hemos creado procesos y procedimientos, metodologías y estructuras y las respaldamos, las apoyamos, hemos hecho alianzas con universidades y traemos programas para que pueda trascender este conocimiento. Pero hay un conocimiento que parece que se pierde en la nube o en la bruma de la empresa familiar, y es ¿para qué se hizo la empresa? Tú lo acabas de mencionar, ¿para qué está hecha la empresa? O sea, una empresa, a ver, la empresa familiar, solo para ampliar este tema, para mí la empresa familiar, para el instituto, son dos entidades unidas. La familia como una entidad y la empresa como una segunda entidad. Ambas con su estructura, sus procesos y sus objetivos. Resulta ser que la moneda de la familia son las emociones, el amor, el compartir, el apoyar, crecer, el desarrollarse en las generaciones. Y la moneda de la empresa es el dinero, ¿va? Entonces, aquí hay emociones y el dinero no tiene emociones. Las decisiones del dinero son frías y tienen objetivo de multiplicarse, no de restarse. Entonces, unes dos, y yo he hecho esta pregunta en conferencias en las universidades, y les pregunto, cuando se une la empresa y la familia en una sola, que es la empresa familiar, ¿quién lidera el proceso? ¿Quién es la principal? Y normalmente, Latinoamérica, me dicen la familia, ¿verdad? Porque la emoción, le digo, no, es la empresa. Y entonces se tiene que regir por las normas, por la gobernanza de la empresa y no las emociones de la familia. Entonces esa parte, creo que sí, por ser latinos somos mucho calor en la sangre y mucha emoción. Y sí, lógicamente tenemos ese problema de poder decidir muy fríamente sobre una empresa exitosa. 2, ¿cómo vas a vender la empresa de mi papá? ¿Cómo se te ocurre, verdad? Y 3, no se trata de tomar la empresa, se trata de mantener el legado de mi papá. Entonces, pareciera ser que de mis papás, ¿verdad? Entonces tenemos ahí sí que, contrariedad en nuestras opiniones. Pero a eso me lleva una pregunta. Para hacer esas estrategias de transición, ¿qué recomiendas tú como el concepto de, metámonos este tema, de gobernanza, ¿verdad? Hablando, tú dijiste protocolo, y eso es un elemento. El otro elemento es el gobierno corporativo. Hablemos de gobierno corporativo, que son normas políticas, instrucciones, acuerdos que se van a respetar. Y metámonos al tema de cómo un gobierno corporativo está estructurado por ciertos entes superiores a la operación que rigen el futuro. Entonces ahí ya nos estamos metiendo en un tema muy interesante. ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Sí, la pregunta es de mucha relevancia y justamente como tú dices, dentro de la familia confluyen emociones. Y yo te diría que hay nosotros le llamamos 3 círculos distintos o pelotitas que tenemos que ir balanceando cuando hablamos de una empresa familiar. Uno es la empresa, otro es la familia y otro es la propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad accionaria no necesariamente, toda la propiedad accionaria, que son todos estos accionistas, no necesariamente van a estar dentro de la empresa, no toda la familia va a trabajar dentro de la empresa, toda la familia accionista, y no necesariamente todos van a ser familia o no. Entonces hay 3 pelotas confluyendo de propiedad, familia y empresa. Esto es lo que los asesores conocemos como un principio básico
dentro de las empresas familiares. Y a tu pregunta en específico de los órganos, yo te diría que existen dos diferentes elementos a considerar respecto a los órganos que van a regir. Uno es los órganos que van a regir dentro de la familia y otro es dentro de la empresa. Porque si hablamos de familia, los órganos importantes que nos ayudan a ingresar la objetividad respecto a las emociones son el consejo de familia. El consejo de familia es aquel órgano que va a permitir darle objetividad, como decía, pero también comunicar aquellos elementos que preocupan a la familia dentro de la empresa. Por ejemplo, ¿se van o no a repartir dividendos? ¿Cómo voy a hacer que participen mis hijos o no dentro de la empresa familiar? Y otro tipo de elementos que pueden afectar a esta familia y que quieren ser trasladados adentro de la empresa. Pero ¿cómo van a ser trasladados? A través de personas que han digerido estas ideas, que las han logrado, ahí sí que masticar lo suficiente para poder ser trasladadas de manera objetiva al consejo ya, digamos, directivo dentro de la empresa, ¿verdad? Y este consejo de familia lo que va a buscar es crear este protocolo que va a tener estos acuerdos vivos para llegar a consensos de temas relevantes. Aquí estamos hablando de la familia como tal. Si hablamos de la empresa como tal tiene tres diferentes órganos importantes, ¿verdad? Que es primero la Asamblea General de Accionistas, tomadores de las decisiones relevantes dentro de la empresa familiar. El Consejo de Administración, a veces se le conoce también como Junta Directiva, que es el órgano ejecutivo, el que toma las decisiones del día a día dentro de la sociedad, y después están estos comités específicos para poder llevar a cabo los elementos dentro de la empresa. Pero creo que aquí realmente el que tiene experiencia en esta parte ya de la ejecución y digamos específica de ponerlo en marcha dentro de las empresas eres tú. Así que cuéntanos tú qué piensas sobre estos temas. Se invierte la entrevista. Sí. Bueno, la verdad es que sí es necesario llevar ese conocimiento a las empresas porque es tan importante la parte del protocolo familiar, de la asamblea, dijiste el consejo familiar. En la parte de la familia es el consejo de familia, que va a ayudar a que se cree este protocolo. Y dentro de la empresa es la asamblea de accionistas, seguido por la junta directiva. En el mundo corporativo, en el mundo empresarial, existen realmente tres principales modelos de gobernanza o de gobierno corporativo. Está el continental, que originalmente era conocido como el alemán, ¿verdad? Lógicamente en un momento le cambiaron al continental, un poquito más aceptable en estos momentos. Y el continental es el que tiene el consejo empresarial, el dueño trae unos socios, amigos, ni siquiera socios, parte de la familia, algunos amigos, a un consejo que lo ayudan a administrar mensualmente. Entonces se reúnen los gerentes con el dueño, con los consejeros, es el consejo familiar, ¿verdad? El otro es el japonés, en este participa miembros del gobierno, miembros de las fuerzas de grupos de trabajadores, miembros de la gerencia, miembros de los... O sea, existen 7 posiciones, todas críticas, incluyendo a un miembro de un consejo de consumidores, imagínate eso. Entonces las leyes son muy estrictas cómo llevar esto. Y el que es más común es el norteamericano o el americano, que es creado a raíz de darle valor y proteger la inversión de accionistas, darle valor al accionista. Entonces, de alguna forma, ese es el que más se ha adoptado y se ha adaptado al resto de América. Y en este modelo americano tienes un comité de accionistas, lo que tú llamas cabalmente el consejo de accionistas, ¿dijiste? Sí, la asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas. Hay un comité de accionistas o la asamblea de accionistas. Existe la junta directiva o consejo empresarial, ¿tú lo dijiste? Sí, consejo de administración. Consejo de administración, la parte legal. Nosotros, eso lo ve como la junta directiva. Y después el último es el comité ejecutivo, que el comité ejecutivo está encargado de ejecutar la operación dentro de la empresa. Mira qué interesante, que es la parte donde nos quedamos trabados. La estructura de un gobierno corporativo en la parte operativa tiene que ver principalmente con decisiones a futuro y a corto plazo. El análisis de cada situación se ve en el día a día, en el trimestre y en el año. Son los 3 diferentes niveles. En el día a día, junta el comité ejecutivo, los gerentes, sus departamentos. Ese es el día a día, mes a mes. En el trimestre, la junta directiva entra a funcionar para entender qué ha pasado en los últimos 3 meses, ver cómo lo pueden mejorar, qué decisiones pueden tomar y hasta participar en comités o subcomités que logren asistir a la empresa a funcionar, ¿verdad?
Y, lógicamente, el Consejo de Accionistas, que le llamamos, tiene una función de salvaguardar o de verificar que el dinero, el capital, el costo, el valor de la empresa está siendo trabajado de tal forma que el retorno sobre su inversión sea mejor que cualquier otra herramienta de inversión que tenga en el mundo financiero bursátil. Entonces, estos tres miembros o tres diferentes grupos tienen un representante. Está el Chairman of the Board, que representa la voluntad de los accionistas. Está el presidente de la junta, de la junta directiva. Y está el famoso CEO, que ahora tenemos una pandemia de CEOs en toda Latinoamérica. Pero está el director general, que estos tres ven un pensamiento a futuro. Pero esto es para la operación. El problema viene cabalmente, y por eso tenerte a ti, cuando esto se trasciende y decir, mi primo quiere ser CEO, no, me toca a mí. No, mi tío tiene más acciones que mi papá. O sea, esos problemas es cabalmente en donde ahora estamos viendo contigo estos temas, que voy a hacerte otra pregunta al respecto de esto, porque en esa transición, tal vez la pregunta es, ¿cómo crees tú? Y te voy a hacer una pregunta de dos partes. Número uno, ¿cuál es el valor que tienen esos comités asesores? Bueno, primero, esto no es una moda. El tema de tener comités asesores realmente es el corazón de una correcta gobernanza. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos tipos de asesores, ¿verdad? Primero, dentro de la familia como tal, está el consejo de familia que le agrega objetividad dentro de la toma de decisiones de la familia para poder ser trasladados a la empresa familiar. Ahora, dentro de la empresa como tal, contar con miembros del Consejo de Administración externos, y no tienen que ser miembros de la empresa como tal, sino se llaman asesores externos al Consejo de Administración, es vital. Estos asesores pueden ser personas como tú, expertas en empresas como tal, personas expertas en psicología, sobre todo psicología transaccional, porque esta es la que nos ayuda a llegar a acuerdos. Claro. Personas expertas en temas, por ejemplo, de marketing, de finanzas, personas que van a añadir valor, y esos consejeros externos añaden un aporte a la visión de la empresa. Y la verdad es que a mí me llama mucho la atención porque en Guatemala estamos todavía, estamos muy incipientes en este tema. Cuando tú te vas a estudiar a otros países y te vas a verificar estos temas, prácticamente todas las empresas familiares tienen consejeros externos que les ayudan en esto, es parte de su dinámica de crecimiento. Y aquí creo que es algo que tenemos que implementar más, es necesario, es necesario. Sabes que tenemos en el Instituto de Negocios, bueno, claro que sabemos, tú eres parte de eso. Tenemos la certificación de consultores y asesores empresariales, y es periódica las certificaciones que tenemos, un programa de 60 horas, y cabalmente con esa finalidad estamos preparando o estamos buscando preparar asesores y consultores que tengan estos conocimientos de cuáles son las dificultades, conflictos, problemas que enfrentan las empresas familiares, que son muy comunes y son característicos de la empresa familiar, ¿verdad? Pero tampoco las podemos aislar de que sea una empresa normal y tradicional. Por último, y yo sé que ya nos pasamos de nuestro tiempo asignado, ya nos hicieron luces por allá, ¿nos puedes dar un ejemplo de un cliente tuyo, lógicamente sin nombrarlo, su marca o su empresa, por respeto, pero un caso de éxito en la transición, el más exitoso que has tenido? Bueno, la verdad que he tenido varios, porque aunque pensemos que existen dificultades cuando hay conflictos, es impresionante que cuando existe voluntad, transparencia y estos acuerdos claros, muchas empresas que tenían muchísimo conflicto logran llegar a consensos. Y estos consensos no es para reconciliarse muchas veces cuando hay como empresas que tienen ya dificultades emocionales entre sí, sino únicamente buscar la trascendencia de esa empresa familiar, e idealmente sí se puede fortalecer los lazos familiares. Pero uno muy característico que se me viene a la mente es una empresa fundada por un abuelo, digamos que no era guatemalteco, sino que vino del extranjero, creó una empresa de cero y tenía 3 hijos. 3 hijos con diferentes habilidades y con diferentes visiones. En esta empresa familiar, algo que me llamaba mucho la atención era la importancia que tenía la historia de esta empresa familiar para lograr adaptar esos valores que tenía este miembro de la familia, que fue el fundador, y esos valores fueron honrados durante todo el proceso, esos valores de perseverancia, de fuerza, de superar la adversidad y de esa tenacidad que tuvo este socio fundador al momento de crear esta empresa familiar.
como te digo, los hijos con diferentes valores traían elementos de mucha innovación. Sí, claro. Esta persona fundadora necesitaba retirarse de la empresa porque estaba entrando con unos temas de enfermedades degenerativas que no le iban a permitir seguir con la continuidad de la empresa. Pero fue un socio y un fundador muy astuto, porque confío en esa siguiente generación. Muchas veces lo que tenemos son a estos socios fundadores que no logran depositar esa confianza en su nueva generación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están medio adentro, medio afuera, con falta de consensos claros, con falta de roles definidos, y esto hace un caos dentro de la empresa familiar. En este caso, la fortaleza de estos 3 hermanos, cada uno con su propia visión, hizo que se encargaran de diferentes, digamos, partes de esta empresa familiar, y que empezaran a capacitar ya a ciertos nietos para entrar dentro de la empresa. Obviamente ciertos nietos, no pueden ser todos, porque una empresa muchas veces no aguanta con que toda la familia entre a trabajar, digamos, por una parte, y por la otra no todos quieren entrar a trabajar dentro de la empresa familiar, ni deben quererlo. Es importante respetar que la voluntad, digamos, de estas personas para que entren. ¿Por qué? Porque nada forzado es bueno. Sí. A la fuerza ni siquiera el agua es buena, dice el dicho, ¿verdad? Bueno. Entonces, en este caso, esta empresa sí logró crecer, cuadruplicó, quintuplicó su valor. Actualmente es una empresa de retail que tiene muchísima, digamos, presencia en el mercado guatemalteco. Claro. Y me llama la atención esto, honrar el pasado, pero también una visión de futuro, claro. Acuerdos claros que realmente lograron que la empresa familiar trascendiera. Me encanta, tenemos que buscar más espacios para traerte a bordo. Seguramente vas a ser parte de este equipo en los otros episodios que tengamos desde ya abiertas las puertas de esta casa para ti. Gracias. Gracias por lo que nos compartiste hoy. Creo que nos has enriquecido muchísimo en ese conocimiento, y a mí me gustaría tal vez, pues no sintetizar, sino tal vez agregar al elemento de todo, un elemento más a todo esto, y pensar de que nosotros no heredamos posiciones ni puestos, ¿verdad? Hay otro es el beneficio que se hereda cuando se trasciende en las generaciones. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a un nuevo consejo en nuestro programa Mentes de Negocio por INEF LATAM. Como hemos discutido ya, los procesos y protocolos familiares de manera legal son de suma importancia. Pero un aspecto clave para poder entrar dentro de estos es cambiar la mentalidad de la familia, para que puedan entender que tener estos protocolos familiares y estructuras familiares legales no es por una desconfianza a la familia, sino que es porque la empresa ha generado, después de largos años, e incluso si es una nueva empresa, una confianza y una nueva mentalidad en la que pueden entender y comprender que la empresa familiar no se rige como la familia. Una empresa familiar se debe dirigir como una corporación y como una empresa formal. Es por esto que los procesos legales son fundamentales y no es una opción, es una necesidad. Por lo que nuestro consejo dentro de este episodio es establecer estos protocolos familiares de manera correcta, para que tu empresa y tu familia tengan los procesos estructurados y así poder evitar los conflictos a largo plazo. Quédate para poder aprender más junto a los profesionales de INEF LATAM. Quisiéramos tener más tiempo para seguir compartiendo contigo tanta información, tanto conocimiento y tanta experiencia que sabemos que es de utilidad para todo empresario, para todo ejecutivo, para todo director, para todo líder empresarial. Hoy tuvimos un programa de mucha información, especialmente en las áreas de estructura empresarial y conflictos y manejo de conflictos. Las empresas son entes vivientes en total evolución, pero la vida y la evolución las dan las personas. Me gustaría dejarte un pensamiento en mente. Piensa en la cultura de tu empresa a través del posicionamiento de los valores y principios con que se funda la empresa. Te aseguro que no estarás mal ni te equivocarás en que los programas, proyectos, programas de comunicación, capacitación, motivación de tus equipos sean basados en esos principios. Y cuando todos comparten la misma opinión y la misma forma de pensar, seguramente tu empresa va a trasladar esta cultura a los usuarios, consumidores, clientes, aliados estratégicos y proveedores, y juntos van a poder lograr que tu empresa alcance los objetivos que tú te has trazado. Te esperamos la próxima semana en Mentes de Negocios.
siempre en la Red TV y por supuesto en Internet. Mentes de Negocio ha sido creado para ti, para tus necesidades, y queremos seguir creando más contenido, más información para que tú puedas seguir creciendo en tu empresa. Gracias por estar con nosotros. Te vemos pronto.